Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases a distancia y en este caso vamos a hablar de una nueva rama de la matemática, la trigonometría. La trigonometría, la palabra trigonometría, deriva de dos vocablos, uno que es trigonón y el otro metrón. Trigonón significa triángulo, tres lados, trigonón, y metrón, medida. Por lo tanto, podríamos decir que la trigonometría se encarga de la medición de triángulos. Algo así más o menos, ¿no? La trigonometría se va a encargar de estudiar las cualidades, características que tiene un triángulo. Pero ¿por qué la matemática le designa todo un área, toda una rama al estudio del triángulo? ¿Por qué no hacía un cuadrilátero, un pentágono, etcétera? Ocurre que el triángulo es el menor de los polígonos. Ocurre que un triángulo es el menor de los polígonos. Me refiero a la cantidad de lados que tiene. Tiene 3 lados. No hay un polígono de 2 lados. Sí hay de 4, 5, etcétera. Es el menor, ¿no? 3. Si yo puedo entender lo que ocurre con un triángulo, podría entender qué es lo que pasa con un cuadrilátero o como esta figura, ¿no? De varios lados. Pero no puedo estar designando un área para cada polígono, un área para el triángulo, para el cuadrilátero, etc. Si yo entiendo lo que ocurre con un triángulo, podría entender qué es lo que ocurre con esta figura. Si hago lo siguiente, ¿no? Si esta figura la voy a separar en partes, miren, aquí tengo 4 triángulos. Ese proceso se llama triangulación. Si realizo la triangulación, entonces puedo analizar parte por parte, triángulo por triángulo, y así saber qué ocurre con la figura inicial. Es por eso que esta rama llega a ser muy importante para entender el estudio de los polígonos en general. Ustedes en su guía van a observar un poco de la historia de la trigonometría, la importancia y algunas anécdotas en el desarrollo de triángulos, ángulos, etc. Lo primero que nosotros vamos a hacer hoy es identificar las características de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, por eso su nombre, ¿no? Rectángulo, ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Los lados que forman este ángulo recto se llaman catetos. Dos catetos, ¿no? Forman el ángulo recto. Y el tercer lado le vamos a llamar la hipotenusa. La hipotenusa. Bueno, el triángulo rectángulo es el único triángulo que tiene un denominativo para sus lados. Dos catetos y una hipotenusa. Solamente el triángulo rectángulo tiene aquello. Debemos también entender que los catetos son los que forman siempre el ángulo recto. Si aquí está el ángulo recto, entonces este es un cateto y este es el otro cateto. La hipotenusa siempre va a ser también el lado mayor. La hipotenusa es la más larga de los lados, mide más que cualquier lado. Y también un triángulo rectángulo tiene dos ángulos internos que son agudos, vale decir que miden menos de 90 grados, menos que un ángulo recto. Esas son las características de un triángulo rectángulo. Además, en un triángulo rectángulo se cumple el famoso teorema de Pitágoras. Seguramente tú ya escuchaste de aquello. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado formado por la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que se forman con los catetos. Vale decir que si tú elevas la hipotenusa al cuadrado, eso va a ser igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Y como nos habla de hipotenusa y catetos, entonces el teorema de Pitágoras solamente sirve para un triángulo rectángulo. Veamos este ejemplo. Dice, en los siguientes triángulos hay que determinar la medida del lado que falta. Tengo un triángulo
Aquí es el ángulo recto, un cateto mide 3 y el otro cateto 4. Yo sé que estos son los catetos porque son los que están formando el ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa debe ser X, ¿no? Un valor desconocido. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, que me dice la hipotenusa X hay que elevarlo al cuadrado y eso va a ser igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Desarrollando los exponentes tengo 9 más 16 que sumados me da 25. Saco la raíz cuadrada de 25 y me da exactamente 5. No voy a tomar el valor negativo porque el lado no puede ser negativo. Entonces tengo este triángulo con catetos 3, 4 y la hipotenusa 5. Veamos otro ejemplo. En este caso, un cateto es desconocido, el cateto X. Aquí está el cateto 2 y la hipotenusa es 7. Aplicando el teorema de Pitágoras, siempre empiezo de la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Desarrollando exponentes, 49 más 4. Aquí voy a restar 4, 49 menos 4 es igual al valor de x al cuadrado, por lo tanto x al cuadrado es igual a 45. Saco la raíz cuadrada de 45, que debe ser 6 y algo más, ¿no? Menos que 7. O de forma exacta 3 raíz de 5, porque 45 es 9 por 5, y la raíz de 9, 3, y me queda dentro raíz de 5, ¿no? Su valor exacto. Entonces, un cateto mide 2, el otro 3 raíz de 5 y la hipotenusa 7. En un triángulo rectángulo tenemos 6 funciones trigonométricas, que son las siguientes. La función seno de un ángulo agudo está definido como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo agudo, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Otra función, la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Una quinta función, la secante, que es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y, para terminar, la cosecante, que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Como podemos observar, el seno y la cosecante son opuestos, al revés, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma forma, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Son funciones opuestas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Nosotros sabemos que la hipotenusa siempre va a ser la misma, pero ¿cuál será el cateto opuesto y el cateto adyacente? Veamos en este ejemplo. Nos piden determinar las funciones seno de alfa, tangente de beta y secante de beta en este triángulo rectángulo. Tiene catetos 3 y 4 y la hipotenusa 5, ángulos agudos alfa y beta. Entonces, el seno del ángulo alfa es lo que vamos a hallar, la tangente de beta y la secante de beta. Importante ubicar siempre cuál es la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es 5. Esa es la hipotenusa. 3 y 4 son los catetos, los que forman el ángulo recto. Lo que nos piden es el seno del ángulo alfa. Y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es su definición. Eso lo tenemos que saber de memoria. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar el ángulo del que estamos hablando, en este caso el ángulo alfa. Y para el ángulo alfa tengo estos dos catetos, el cateto 3 y el cateto 4. Me dice el cateto opuesto. Opuesto quiere decir que está al frente. Entonces, para el ángulo alfa, el que está al frente es 3. No puede ser 4 porque no está al frente, está al lado. Entonces está al frente. Ese es el cateto opuesto, repito, para el ángulo alfa.
Y puedo decir entonces que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, 3 sobre 5. Veamos el siguiente. Nos piden ahora tangente de beta. Recordemos la definición de tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre primero ubicaremos el ángulo al que hace referencia, en este caso beta. Este es el ángulo beta. Para beta, el cateto opuesto llega a ser 4. Está al frente, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, adyacente quiere decir que está al lado, es 3, ¿no? Este está al lado de beta, fíjense, en cambio, al frente de beta se encuentra 4. Cateto adyacente y cateto opuesto. Por lo tanto, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 4 sobre 3. El último ejemplo nos pide hallar la secante de beta. Nuevamente ubicamos el ángulo beta y la secante es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente, y para beta el cateto adyacente es 3. Por lo tanto, la secante de beta va a ser igual a la hipotenusa 5 sobre el cateto adyacente 3. Ahora ya podemos ubicar cuáles son los catetos opuestos y adyacentes, ¿sí? Estas funciones trigonométricas solamente se utilizan para ángulos agudos. Para este ángulo recto, ambos llegarían a ser los catetos adyacentes, no tendría cateto opuesto. Se dan cuenta que las funciones trigonométricas solamente se utilizan para ángulos agudos. Miren este otro ejemplo. Nos piden hallar los valores de las 6 funciones trigonométricas si tenemos un triángulo rectángulo, θ es un ángulo agudo y además nos dan como referencia que coseno del ángulo θ es igual a raíz de 5 sobre 3. Lo primero que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos un triángulo. El gráfico solamente nos sirve como referencia para hallar las otras funciones. Nos falta la función seno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, como dato inicial tenemos este valor, ¿no? Ubicaremos aquí el ángulo θ y este ángulo θ nos va a servir también de referencia. Como dato inicial nos dicen que el coseno de θ es igual a raíz de 5 sobre 3. Nosotros sabemos que el coseno es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, si este es el ángulo θ, la hipotenusa, aquí están los ángulos rectos, la hipotenusa va a ser 3, que sería este valor. ¿Y cuál será el cateto adyacente? Para este ángulo el cateto adyacente llega a ser este, raíz de 5. Entonces yo tengo un triángulo cuyo cateto mide raíz de 5, hipotenusa 3, y nos falta el otro cateto, le llamaremos X. Con el teorema de Pitágoras podemos hallar el tercer lado. Teorema de Pitágoras aplicado. Siempre parto de la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado igual un cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Desarrollando exponentes, 9 es igual a x cuadrado. Se elimina aquí el exponente con el índice y me queda 5. Voy a restar 5. 9 menos 5, 4 es igual a x cuadrado. Sacando raíz cuadrada tengo que x vale 2. Por lo tanto, el tercer lado mide 2. Un cateto mide 2, el otro es raíz de 5 y la hipotenusa 3. Ahora ya tengo los 3 lados y lo que puedo hacer es hallar las funciones que me faltan. Empezaré con la función seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es mi ángulo. El cateto opuesto es 2 y la hipotenusa 3. Por lo tanto, el seno de ese ángulo θ va a ser igual a 2 sobre 3. 2 tercios. Otra función trigonométrica, la función coseno, ya la tengo. La función tangente, tangente del ángulo, en este caso θ, es igual a la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tendría 2 sobre raíz de 5. Pero 2 sobre raíz de 5, recordemos que no vamos a dejar radicales en el denominador, hay que racionalizar.
Y para eso vamos a multiplicar por raíz de 5 sobre raíz de 5. Multiplico 2 por raíz de 5 y raíz de 5 por raíz de 5 es simplemente 5, ¿no? Raíz de 25, que sería 5. Esto hemos racionalizado porque no lo vamos a dejar como 2 sobre raíz de 5, hay que racionalizar. Continuamos con otras funciones trigonométricas, la función cotangente, que es lo contrario de la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, raíz de 5 sobre cateto opuesto, 2. O puedo hacer al revés de acá, ¿no? Como es su contrario, 2 sobre raíz de 5, al revés, raíz de 5 sobre 2. Una nueva función trigonométrica, la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Miren que es lo contrario del coseno. Entonces yo lo voy a escribir al revés, 3 sobre raíz de 5. Que racionalizado de esta forma me va a dar 3 raíz de 5 sobre 5. Y la última función trigonométrica llegaría a ser la cosecante, que es lo contrario del seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces solamente voy a invertir estos valores, 3 sobre 2. Y ahí ya tengo las 5 funciones trigonométricas que me faltaban, ¿no? Otro ejercicio similar, ¿no? Solamente cambiaron los valores. Primero voy a ubicar mi ángulo θ. Como dato inicial aquí me dicen que la cotangente es igual a 1 sobre 2, un medio. La cotangente en su definición es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ubicaré cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. El opuesto es el que está al frente, que sería 2, y el cateto adyacente llegaría a ser este que mide 1. Entonces me falta la hipotenusa, que en este caso yo le voy a llamar X. Aplico el teorema de Pitágoras y digo que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Desarrollando cuadrados, sumando, sacando raíz cuadrada. En este caso no es exacto y lo dejo como raíz de 5. Por lo tanto, si un cateto mide 1, el otro mide 2, la hipotenusa mide raíz de 5. Ya tengo los tres lados. Ahora lo que puedo hacer es hallar las funciones que me faltan. Empezaré con la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el ángulo θ, el cateto opuesto es 2 y la hipotenusa raíz de 5, que racionalizado me va a dar 2 raíz de 5 sobre 5. Otra función trigonométrica, la función coseno, la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1 sobre raíz de 5. Racionalizado con este procedimiento sería raíz de 5 sobre 5. Luego voy con la tangente. La tangente es lo contrario de la cotangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto 2, adyacente 1. Sería 2 sobre 1, que simplemente lo voy a escribir como 2. Recordemos que no se escribe el denominador 1. O hubiera sido más fácil esto invertirlo, 2 sobre 1, ¿no? Sin necesidad de utilizar esto. La secante es lo contrario del coseno. Entonces esto lo voy a dar la vuelta, que sería raíz de 5 sobre 1, solamente raíz de 5. O si quiero, utilizo esto en el triángulo. Hipotenusa dividido entre el cateto adyacente, raíz de 5 sobre 1. Y para terminar, la función cosecante, que es lo contrario del seno. Si el seno es 2 sobre raíz de 5, la cosecante va a ser al revés, raíz de 5 sobre 2. Y ahí está, ¿no? O si quieren, hipotenusa sobre cateto opuesto, raíz de 5 sobre 2. No hay necesidad de racionalizar. Y de esa forma tenemos ya las funciones trigonométricas restantes. Te queda hacer lo mismo con estos 8 ejercicios, el mismo procedimiento, ¿no? Ubicando las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto, que les vaya bien.